Juan Villoro, me parece que esta novela es un poco autobiográfica. Me parece que, por supuesto que todas las otras también tienen autobiografía, como todas las novelas, pero esta me parece que hablas un poco de ti, de este irte a Barcelona, de este volver, de este pensar en, en irte como una distancia al mismo tiempo como una salvación en un principio, ¿no? Sí, Mónica, hay bastantes elementos autobiográficos en el hecho de pensar en Barcelona como una alternativa, como una especie de tierra prometida para el protagonista. Yo padecí un asalto aquí en la casa en México. Fue una cosa bastante desagradable y por desgracia bastante común. eh, y hablando con mi mujer entonces, teníamos una hija recién nacida, pues decidimos irnos a un lugar un poco más tranquilo, así nos lo parecía, y mi padre nació en Barcelona, yo tengo parientes ahí, trabajaba para una editorial haciendo traducciones, entonces como que todo se compaginó para que nos fuéramos buscando una especie de refugio como tantos mexicanos que por la violencia han buscado alternativas superiores. Pero resultó lo mismo que le pasa a mi personaje, que tú te vas al extranjero, pero te llevas a ti mismo a cuestas, y si no se trata de un exilio forzado, pues tarde o temprano quieres volver. A mi personaje le pasan cosas más graves porque él deja aquí muchas cuentas pendientes y la única manera de solucionarlas es regresando al sitio del origen. Yo no sé si es porque hablas de cine, si es porque hablas del CUEC y hablas de todo eso, que me parece que los personajes son más jóvenes de lo que en realidad lo pintas, digamos. Y tal vez también por esos errores y por esas cosas que él deja cuando se va, ¿no? Diego. Sí, claro, claro. Él, digamos, primero la novela empieza cuando efectivamente él y sus compañeros de generación son muy jóvenes, están apenas haciendo estudios cinematográficos, y luego la historia se Mm. desplaza a bastante tiempo después, en donde él ya supuestamente es una persona madura, pero como tanta gente pretendidamente madura, sigue cometiendo errores y se sigue metiendo en problemas que no ha podido calcular, y un poco la novela es un aprendizaje de las cosas que él no ha aprendido del todo. Vive con una mujer mucho más joven que él, su pareja, pero ella también tiene muchas cosas que enseñarle a él, de modo que la inexperiencia es una condición voluntaria en su caso, o quizá insalvable, y parte de la tierra de la gran promesa es la historia de un aprendizaje. Ujú. Mónica, mi tocaya, pues, es cierto, en todas las situaciones parece ser la madura, la que realmente ve el futuro y ve también un poco el pasado, ¿no? Efectivamente, ella es una chica millennial que pertenece a una generación que solo ha conocido las crisis, y por el contrario, mi personaje, Diego, es alguien que creyó mucho en las utopías de los años 60 y 70, el hipismo, el socialismo, la democracia perfecta que habría en México, el retorno a la naturaleza, la puerta de la percepción que abrirían las drogas más maravillosas, en fin, todos estos caminos que luego demostraron ser callejones sin salida, muchos de ellos. Entonces pertenece a una generación bastante desencantada que quiso cambiarlo todo, y al no lograrlo se decepcionó bastante. En cambio, Mónica, tu tocaya, es alguien que solamente ha vivido en la crisis, nunca ha tenido la idea de una transformación completa de la realidad en aras de una Arcadia perfecta, sino que más bien lo que ella ha tratado en forma mucho más sensata y productiva es ajustarse a las circunstancias y transformarlas en la medida de lo posible. Un poco la lección que le da Mónica es: la tierra prometida no está lejos, no es esa aurora que nunca vas a alcanzar. La tierra prometida es el desastre que nos consta, lo que está alrededor de nosotros, pero que podemos cambiar un poco. Sí, el tema de la utopía a mí me parece que es una novela de aprendizaje, pero también es debatir acerca de la utopía. Ayer ganó Juan Gabriel Vázquez el, la Bienal de Vargas Llosa y también debatía el tema de la utopía en su
gran novela, al mirar la vuelta atrás, digamos, ¿no? Entonces, pareciera ser que los novelistas están viendo esta utopía que ya no se va a recuperar, o hay otras utopías por las que el capitalismo está matando a muchísima gente, el medio ambiente y esas cosas. La novela Volver la vista atrás de Juan Gabriel Vázquez, que tuve la suerte de presentar aquí en México, es un libro extraordinario Es extraordinario. y en efecto, como bien dices, trata de esta utopía muy extrema, ¿no? La de una Sí. familia entera de colombianos que se va a China para formarse como guerrilleros y volver a cambiar por medio de las armas la vida colombiana. Es un caso real del cineasta Sergio Cabrera. También ahí tenemos a un cineasta y la novela de Juan Gabriel empieza con una retrospectiva y en realidad la historia que nos cuenta es otra retrospectiva, la de su propia vida, ¿no? Mi personaje, sin que yo me haya puesto de acuerdo con Juan Gabriel, también es alguien que ha pasado por esta tentación de la transformación radical del mundo y de hecho como documentalista se ha ocupado de hacer documentales con el levantamiento zapatista, con las autodefensas en la tierra caliente michoacana, con un capo del narcotráfico que en modo alguno es una forma de transformar la realidad para bien, pero que es uno de los protagonistas del México descompuesto que tenemos. Entonces quería reflexionar también sobre esto, sobre las cosas en las que hipotecamos nuestra esperanza, la forma de documentar la realidad y cómo al rendir una crónica de la realidad nos transformamos a nosotros mismos. El fin de la utopía lo ha marcado Andrés Manuel López Obrador con su Mira, no, gobierno decepcionante, me parece también. a ver, yo no diría que es el fin de la utopía porque él presenta otra presunta utopía que es la cuarta transformación y no es casual que los gobiernos mexicanos hablen de épocas maravillosas. Mi novela arranca con el incendio de la Cineteca en la época de José López Portillo, que era llamada la administración de la abundancia. México se había convertido en el cuarto productor mundial de petróleo y parecía que nos habíamos vuelto al fin un país próspero, rico, y todo eso ardió en llamas, ¿no? De hecho, el título de mi novela, que es el mismo de la película que se exhibía De cuando se, Baida. sí, exacto, de Andrei Baida, cuando se incendió la Cineteca, es irónico porque es la devastación de ese país que quiso tener una ilusión. Entonces, ahora se venden otros espejitos como cuentas milagrosas, pero seguramente no serán los últimos que se traten de vender en este país. ¿Qué pasó con el incendio de la Cineteca? Le hablé el domingo, le hablé a Ana García Bergua, le digo que estaba leyendo tu novela y que por supuesto me hizo acordar a la novela sobre la que escribe, sobre el incendio. A mí se me ocurrió que la bomba a la AMIA, el asesinato de Lennon, cambian un país, cambian la perspectiva. ¿Es eso lo que querías mostrar con este Y incendio? sí, Mónica, lo dices muy bien. Hay ciertos acontecimientos que son acontecimientos bisagra, que marcan a una generación o a un grupo de personas. En México, el 2 de octubre de 68 fue un momento clave, ¿no? Más recientemente, los sucesos de Ayotzinapa han marcado una situación que uno quisiera que eso no se volviera a repetir y que fuera un antes y un después, pero un después totalmente diferente, pero por desgracia en México la mayoría de los sucesos trágicos no se resuelven. Digo en la novela que en este país aprendemos geografía por las tragedias, nombres como Ayotzinapa, Acteal, Tetelcingo, Aguas Blancas, se vuelven conocidos por los desastres que ahí ocurrieron y que por desgracia nunca se resuelven. No se supo quién fue responsable de ese fuego causado o accidental en la Cineteca, producto de una explosión de las películas. No se sabe tampoco exactamente cuántos murieron. Fue una de las muchas cosas a las que se le dio carpetazo en el país. Durante ese mismo sexenio se había arrestado de manera arbitraria a muchos cineastas, promotores del cine, gente espléndida, inocente, de la misma manera en que ahora se pretende arrestar científicos. Entonces, estamos ante una situación que se reitera
con nuevos signos, con distintas ideologías, pero en donde siempre ocurre que hay algo que queda oculto en la impunidad. Y creo que en cierta forma la tarea de la novela es trabajar en clave íntima esta historia secreta de las naciones de la que hablaba Balzac. Ahora, ¿qué te pasó a ti con el incendio? ¿Dónde No, a mí en estabas lo, en no, ese momento? a mí en lo personal no me pasó nada, ni siquiera estaba en México, yo vivía en Berlín Oriental, Ajá, estaba muy lejos, tenía un amigo muy cercano, Leonardo García Tsao, que trabajaba en la claro. Cineteca y que años después sería director de la Cineteca, sigue siendo un gran amigo mío. De inmediato le hablé por larga distancia, me contó lo sucedido, cuando pude hacerme de los periódicos que llegaban a Berlín por valija diplomática a la Embajada de México, leí al respecto. Mi novela no es sobre el incendio de las cinetecas, No, no lo sé. es una metáfora, ¿verdad? Para decir que es una generación marcada por ese fuego y que ese fuego de alguna manera seguiría operando como un fuego lento, calcinando otras cosas en la memoria de quienes estuvieron pendientes de ese hecho. Ujú. ¿Quién es Alberto Anaya? Bueno, es un periodista, no está basado en ninguna persona real. Me gustaría que la gente pudiera asociarlo con personas conocidas, como también al profesor de cine en el CUEC, o a un cineasta fallido, o a mi propio documentalista. Se trata de un periodista de investigación que primero mi protagonista, Diego González, desprecia un poco al grado de que se olvida de él, no sabe que estuvieron juntos. Años después lo empieza a apreciar por sus crónicas y es una persona que ha vivido un tanto en los márgenes de la sociedad, mucho menos privilegiada que el protagonista, pero que por eso mismo entiende mejor la degradación de México, la corrupción en la que ha caído el país, y se da ahí un juego de tensiones y confusiones que me parece muy interesante entre dos personas. Una escribe de la otra, las dos de alguna manera se necesitan para llegar al meollo del asunto, para desentrañar la información, tienen una tensión que los enemista, pero al mismo tiempo, en una situación tan revuelta y complicada, esta enemistad se puede convertir paradójicamente en una forma de la alianza. Dice algún pasaje de la novela, en este país el que mejor te puede salvar es precisamente tu enemigo, porque es el que te conoce, el que está al tanto de todo lo que has hecho y el único que te puede ofrecer una salida. Entonces estas dos figuras que son aliadas, luego parecen enemigas, tienen una extraña manera de volverse a encontrar y es algo que me pareció importante narrar en un momento de tantas polarizaciones y de tantas crispaciones. Ujú. Van las dos últimas. La primera, ¿cómo te sentiste escribiendo esta novela? Es una novela que tiene muchos diálogos, que es muy difícil hacer diálogos. Este, ¿cómo, ¿Cómo te sentiste? ¿Más mano suelta? ¿Pensaste que tenía que ser una novela? ¿Cómo fue? Bueno, pasaron muchas capas de trabajo, Mónica. El origen remoto fue un episodio que yo escribí para un guión de una serie brasileña en donde distintos autores de América Latina íbamos a escribir cada uno de nosotros un episodio y el único requisito es que eso tuviera que ver con el sueño. Por lo tanto, pensé en un cineasta que hablaba mientras dormía y estaba casado con una sonidista y entonces de alguna manera se confesaba mientras dormía, porque este discurso nocturno podía ser registrado, entendido, descifrado por su esposa sonidista. Entonces esa fue la primera historia que se me ocurrió, la serie no se hizo como suele ocurrir, y entonces me pareció interesante convertir esto en algo más complejo. Si mi personaje hablaba dormido y esa era su confección nocturna, ¿cuál era su narrativa diurna? Entonces se me ocurrió la idea de un documentalista que se mete en zonas de riesgo, pero que al documentar la realidad puede también incurrir en cosas que él ya no controla. No sabe si está siendo víctima de alguien que lo ha puesto en esta circunstancia. Todo periodista puede recibir filtraciones, pero estas filtraciones se suelen dar con una agenda definida. Nadie suelta información clasificada de manera gratuita o altruista. Entonces mi personaje, al obedecer ciertos pitazos que tiene, al hacer una entrevista con un capo del narcotráfico, compromete de alguna manera
su búsqueda de la verdad y esto lo pone en un predicamento que me parece. Es una novela, siento yo, muy mexicana, que muestra su amor por México, no hay ninguna duda de eso. Y la última pregunta que quería hacerte es que si no creemos más en la utopía, si la utopía no existe, ¿qué vamos a creer en lo que nos queda por vivir? Yo creo que podemos creer en muchas cosas, pero son cosas más modestas, más pequeñas y quizá por eso mismo más importantes. Porque si tú piensas que todo tiene que cambiar para que las cosas estén mejor, difícilmente eso va a ocurrir o difícilmente eso va a ocurrir de la manera en que tú quieres que cambien las cosas. Entonces, mi generación, que estuvo muy esperanzada en el amor libre, el hipismo, el socialismo, la guerrilla, una serie de transformaciones y de cambios que iban a alterar el mundo por completo, yo creo que ha tenido que irse adecuando a una circunstancia, digámoslo así, en donde las expectativas están en crisis, están incluso, podemos decir, en bancarrota, pero por eso mismo lo poco que puedes hacer vale más. Entonces yo creo que se trata de encontrar un optimismo de la catástrofe, un optimismo del desastre, es decir, todo está bastante mal, pero lo poco que yo puedo modificar es importante. O sea, yo creo que esa lección de realidad es muy significativa y es un poco la que va aprendiendo duramente mi protagonista. Un abrazo muy grande y que se curen todos en la familia, Juan. Gracias, querida, como siempre, un abrazo enorme para ti. Chao, Mónica. Chao.